Hubo un momento en la historia en el que un padre levantó su mano y el cielo entero contuvo la respiración. No era un padre cualquiera. Era Abraham, el hombre que había caminado con Dios, el hombre al que se le prometió una nación innumerable. Y ahora, Dios le pedía lo impensable. Toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, y ofrécelo en sacrificio. Isaac no era solo un hijo, era la promesa viva, el futuro, la esperanza hecha carne. Abraham no gritó, no discutió, no huyó al amanecer. Tomó la leña, tomó el fuego y tomó a su hijo. Mientras caminaban hacia el monte, Isaac rompió el silencio con una pregunta que atravesó el alma. Padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham lo miró y respondió con palabras que resonarían por siglos. Dios proveerán. Pero lo que Isaac no sabía es que él era el sacrificio. Y lo que Abraham no imaginaba es que este acto apuntaba a algo mucho más grande, mucho más profundo, mucho más eterno, porque siglos después, otro padre también entregaría a su hijo Ampero. Esta vez, el sacrificio sí se llevaría hasta el final. Isaac no se fue, no gritó, no se rebeló. El hijo permitió que su padre lo atara, permitió que lo colocara sobre el altar, permitió que el cuchillo se alzara hacia el cielo. En ese instante, Abraham estaba dispuesto a perderlo todo, porque confiaba en Dios por completo. El cuchillo brilló bajo el sol, un segundo más, y la historia cambiaría para siempre. Abraham, la voz vino del cielo firme, autoritaria, inapelable. No extiendas tu mano sobre el muchacho. El sacrificio fue detenido. Isaac fue salvado. Y detrás de ellos, un carnero apareció enredado entre los espinos. Dios había provisto. Isaac descendió vivo del monte. El hijo regresó con su padre. La promesa continuó. Pero este no era el final de la historia. Porque en ese mismo monte, siglos después, otro hijo subiría cargando madera sobre sus hombros. Pero esta vez, no habría voz que detuviera el sacrificio. No habría carnero sustituto, no habría rescate en el último segundo, porque Dios mismo había decidido convertirse en el sacrificio. Y ese hijo se llamaba Jesucristo. Isaac subió el monte sin saber que él era el sacrificio. Jesús subió el monte sabiendo exactamente lo que le esperaba. Ambos eran hijos amados. Ambos caminaban junto a su padre. Ambos cargaron la madera sobre sus hombros. Pero aquí la historia se vuelve aún más poderosa. Isaac preguntó, ¿dónde está el cordero? Jesús no preguntó nada porque él sabía que él era el cordero. Isaac fue atado por manos humanas. Jesús fue clavado por manos humanas. Isaac fue colocado sobre un altar. Jesús fue levantado sobre una cruz. Uno fue salvado en el último instante. El otro fue entregado hasta el final. El padre de Isaac levantó el cuchillo, pero el Padre Celestial no lo detuvo. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Isaac era solo una sombra, y Jesús era la realidad. Dios no estaba probando a Abraham, Dios estaba anunciando lo que él mismo haría. Y así como Isaac confió en su padre, Jesús confió en el Padre, hasta la muerte. Pero hay un detalle aún más profundo. Uno que muchos pasan por alto. Ambos sacrificios ocurrieron en el mismo lugar, y eso no fue una coincidencia. El monte donde Abraham levantó el altar no era cualquier lugar, se llamaba Moría. Un monte silencioso, aparentemente común, pero marcado por el propósito de Dios. Siglos después, a pocos pasos de allí, otro monte sería conocido por un nombre distinto. Gólgota dos Montes. Un mismo mensaje en Moría. Un hijo fue entregado, pero no murió en Gólgota. El hijo fue entregado. Y sí, murió. Dios estaba escribiendo la historia mucho antes de que el mundo la entendiera. Abraham subió el monte con fe. Jesús subió el monte con obediencia. Uno confiaba en que Dios proveería. El otro sabía que Él era la provisión. Isaac caminó acompañado. Jesús caminó solo,
porque cuando llegó el momento más oscuro, todos lo abandonaron. Isaac fue salvado por un carnero atrapado en espinos. Jesús fue coronado con una corona de espino. El carnero murió en lugar de Isaac en Jesús. Murió en lugar del mundo. Uno sustituyó a un hijo, el otro sustituyó a toda la humanidad. Isaac descendió del monte vivo. Jesús fue bajado del monte muerto. El hijo regresó con su padre. El hijo fue puesto en una tumba. Parecía el final, pero Dios nunca termina una historia en derrota. 3 días, en 3 días de silencio, 3 días de oscuridad, 3 días donde la esperanza parecía perdida, pero así como Isaac fue considerado muerto y recibido de nuevo, Jesús también regresaría. La tumba fue abierta. La piedra fue removida. La muerte fue vencida. Isaac representó una promesa restaurada. Jesús fue la promesa cumplida. Uno volvió a casa con su padre. El otro abrió el camino para que todos volviéramos al Padre. A Dios no le pidió a Abraham lo que él mismo no estaba dispuesto a dar. El sacrificio de Isaac fue una prueba. El sacrificio de Jesús fue una decisión eterna. Amor en su forma más pura. Abraham entregó a su hijo por obediencia. Dios entregó a su hijo por amor. Uno obedeció confiando. El otro obedeció sabiendo el dolor. Aún así, no se detuvo. Isaac no murió porque Dios proveyó un sustituto. Jesús murió porque Él era el sustituto. Y lo hizo por ti. Y lo hizo por mí. En Isaac vemos fe. En Jesús vemos gracia. En Isaac vemos una sombra. En Jesús vemos la verdad completa. Todo apuntaba a Él. Todo llevaba a Él en la cruz. No fue un accidente. Fue el cumplimiento en Él. El altar no fue improvisado. Fue planeado desde la eternidad. Dios nunca perdió el control. Dios nunca improvisó. Isaac bajó del monte con vida. Jesús bajó del cielo con autoridad. Uno salvó una familia. El otro salvó al mundo. La historia de Isaac nos enseña a confiar. La historia de Jesús nos enseña a creer. Porque donde termina la fe humana, comienza la gracia divina. Dios proveyó en Morea. Dios redimió en Gólgota, en 2 montes. Un solo plan. El sacrificio de Isaac nos pregunta, ¿confiarías en Dios hasta el final? El sacrificio de Jesús nos responde en Dios, confío en ti hasta el final. Porque mientras Abraham levantaba el cuchillo, Dios ya veía la cruz, mientras Isaac subía el monte. Jesús ya estaba en el corazón del Padre. El sacrificio de Isaac nos muestra obediencia. El sacrificio de Jesús nos muestra amor. Uno fue detenido por gracia. El otro fue consumado por gracia. Y hoy, esa gracia sigue viva, porque Dios proveyó, porque Dios cumplió, porque Dios amó primero.